Hola a todos, en esta oportunidad mis compañeros Erika Toro, Juan Pablo, Andrés Suárez y quienes habla Juliet Correal, vamos a hablar sobre la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, abordando sus antecedentes normativos e históricos, el avance de las políticas públicas y los retos que aún existen frente a la garantía de los derechos de las víctimas. La reparación de víctimas constituye entonces uno de los pilares fundamentales dentro de la construcción de paz y justicia en Colombia, especialmente en un país que durante décadas ha vivido conflictos relacionados con la violencia armada, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. En esta exposición explicaremos entonces cómo surgió la necesidad de crear mecanismos de reparación, cuáles han sido sus principales fundamentos legales y qué avances se han presentado en los últimos años. Hola a todos, para comprender la reparación de las víctimas, primero es necesario analizar el contexto histórico del conflicto armado colombiano. Durante muchos años, millones de personas fueron afectadas por hechos de violencia como homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamiento y despojo de tierras. Estas situaciones generaron grandes vulneraciones de derechos humanos, especialmente en las zonas rurales del país. En un inicio, el Estado colombiano no contaba con mecanismos suficientemente sólidos para atender de manera integral a las víctimas. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió la necesidad de reconocerlas como sujetos de derechos y no solamente como afectados del conflicto. Uno de los antecedentes más importantes fue la Ley 387 de 1997, orientada principalmente a la atención de la población desplazada. Posteriormente se expidió la Ley 975 del 2005, también conocida como la Ley de Justicia y Paz, la cual buscó facilitar procesos de desmovilización de grupos armados y establecer mecanismos de reparación. No obstante, digamos que uno de los mayores avances normativos fue la expedición de la Ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley reconoce oficialmente a las víctimas del conflicto armado y establece medidas de reparación integral, incluyendo restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Gracias a un conflicto armado extenso, un conflicto armado interno que se ha presentado en nuestro país por más de varias décadas, se han generado daños colaterales, en especial uno que va acerca del despojo y abandono forzado de tierras por parte de personas que pertenecen al área rural, especialmente los campesinos. La génesis de la reparación de víctimas como respuesta a la profunda violencia que se ha generado y el conflicto armado colombiano. En este problema se enfoca en que muchas familias campesinas tuvieron que abandonar sus hogares debido a amenazas, a violencia, a masacres, a coacción por parte de grupos armados ilegales que se presentan en sus tierras. Es allí donde la violencia ha tocado sus puertas y por esta razón el derecho agrario básicamente se relaciona con la reparación de víctimas, ya que gran parte del conflicto en Colombia ha estado asociado a la distribución de la tierra y al acceso desigual a los recursos rurales, ya que estos accesos a estas tierras sirven como corredores viales para el narcotráfico, para la trata, para el consumo de estas personas y para el transporte ilegal de sustancias, de armas, en donde estos corredores viales se han conformado por conflictos armados que buscan el control total de estas tierras. Sin embargo, este proceso de reparación también ha enfrentado múltiples conflictividades, entre ellas se pueden encontrar como lo es la dificultad para identificar a todos los responsables, la persistencia de la violencia en algunos territorios, la lealtad en los procesos de administración y judiciales, la insuficiencia de recursos económicos por parte del Estado para poder actuar y la revictimización de muchas personas durante los trámites. Por otro lado, algunas víctimas también han manifestado que las indemnizaciones económicas por parte del Estado no siempre compensan realmente los daños sufridos y no alcanzan a satisfacer las necesidades de estas familias a la hora de desplazarse a otras ciudades o a otros domicilios.
especialmente cuando existen pérdidas familiares, culturales, que no se pueden reemplazar con alguna ayuda económica. Otro reto importante para esto ha sido garantizar la seguridad de los líderes sociales y de las personas realmente de las tierras, quienes en algunos casos han sido víctimas de amenazas y violencias. Continuando con el proceso, tenemos las políticas de reparación de víctimas que se encuentran establecidas dentro del marco institucional de la Ley 1448 de 2011 y consagra la unidad para las víctimas. Esta es precisamente la columna vertebral de la reparación en Colombia, que permite establecer y definir por primera vez un marco legal para conocer la condición de víctima a quienes hayan sufrido violaciones a los derechos humanos con ocasión del conflicto armado en Colombia a partir de enero de 1985. Tenemos precisamente que se desarrolló el Registro Único de Víctimas, administrado por la Unidad de Víctimas, que establece un censo oficial que permite precisamente a los ciudadanos acceder a las medidas establecidas por el Estado, y esta se encuentra articulada con la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Sistema Nacional de Reparación Integral de las Víctimas, que articula más de 50 entidades del orden nacional y territorial con el fin de garantizar la asistencia a través de un esfuerzo que no sea aislado, sino una política de Estado de carácter prioritario. Dentro de las políticas o las medidas de reparación integral tenemos 5 ejes específicos. Primero tenemos la indemnización administrativa, que consiste en la entrega de una compensación en dinero otorgada por parte del Estado según el hecho victimizante. Luego tenemos el proceso de restitución de tierras, que opera precisamente bajo un modelo mixto de carácter administrativo y judicial, que busca a través de la unidad de reparación y restitución de tierras, a través de jueces especializados, no solamente devolver formalmente el predio a quien fue despojado o forzado a abandonarlo, sino que incluye otro tipo de medidas de sostenibilidad como proyectos productivos, con el fin de que estos sean subsidios para esa misma población. Tenemos el proceso de rehabilitación psicosocial, que es a través del programa de atención psicosocial y de salud integral a víctimas del Ministerio de Salud, que reconoce precisamente ese daño del conflicto, y que no solamente físico y económico, sino que también es emocional y comunitario. Tenemos los programas de vivienda y educación de satisfacción de aquellos derechos sociales y económicos, en el cual el Estado implementa precisamente ese acceso preferente y exenciones para las víctimas. Esto incluye cupos especiales en universidades de carácter público, acceso a los fondos de educación superior para víctimas del ICETEX, priorización de subsidios, subsidios de vivienda de interés social y exoneración en la prestación del servicio militar obligatorio. Como última medida tenemos la de memoria histórica y satisfacción, que están precisamente orientadas a restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la venta del conflicto. Estas acciones que permiten también las garantías de no repetición a través de acciones estructurales del Estado encaminadas precisamente a prevenir aquellos hechos violentos o que vuelvan a ocurrir. Incluyen como parte de esta medida la desmovilización y el desarme de los grupos ilegales, la reforma de instituciones de seguridad y la capacitación de funcionarios de carácter público en derechos humanos, y la implementación de sistemas de alertas tempranas operados por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, tenemos el impacto del Acuerdo de Paz del 2016 y el componente de jurisdicción o justicia transaccional, que es precisamente el acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón, que introdujo el sistema integral de paz, el cual cambió precisamente aquel paradigma de la reparación al interconectar de forma directa la responsabilidad judicial de los victimarios con la reparación de las víctimas. A través de esto se creó precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, denominada JEP, que es precisamente aquel componente judicial del sistema que se encarga de investigar, juzgar, sancionar aquellos delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado. Esto tiene un modelo de sanciones que no simplemente busca el modelo tradicional, que es la prisión, sino que también busca una justicia restaurativa. Tenemos la Comisión de la Verdad, que fue un órgano temporal y extrajudicial, precisamente que su objetivo no era condenar a los individuos, sino más bien explicar los rompecabezas históricos del conflicto colombiano. Y precisamente este promovió una serie de espacios de escucha plurales y diálogos entre las víctimas y los victimarios. Tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, precisamente que es de carácter humanitario y extrajudicial, encargada de dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda y localización de aquellas personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Esto que busca precisamente establecer un enfoque diferencial interseccional en una gran serie de las políticas públicas contemporáneas en Colombia, en entender que el conflicto armado no solamente afectó a todos, sino que fue por igual, y que existen unas rutas prioritarias de atención y protocolos específicos de investigación judicial. Tenemos a las mujeres y la población LGTQ+, comunidades étnicas entre indígenas, afrodescendientes y demás, población campesina, niños y niñas y adolescentes que fueron reclutados durante el desarrollo del conflicto armado en un conflicto forzado que causó miles de daños en Colombia. En los últimos años, Colombia ha presentado avances importantes en materia de reparación de víctimas. Entre los principales avances se destacan el reconocimiento jurídico de millones de víctimas, la entrega de indemnizaciones económicas, los procesos de restitución de tierras, el fortalecimiento institucional y la creación de espacios de reparación para las víctimas. De acuerdo con informes oficiales, millones de personas han sido incluidas en el registro único de víctimas y muchas han accedido a programas de atención y reparación. Sin embargo, todavía existen grandes desafíos. Muchas víctimas continúan esperando respuestas efectivas por parte del Estado, especialmente en zonas rurales afectadas por la violencia y la pobreza. También persisten dificultades relacionadas con la demora en los procesos, la falta de presencia institucional en algunos territorios, el riesgo para líderes sociales y la continuidad de conflictos armados en ciertas regiones del país. Por ello, la reparación integral no debe entenderse únicamente como una compensación económica, sino como un proceso orientado a recuperar la dignidad, garantizar derechos y reconstruir el tejido social. Como conclusión, podemos afirmar que la reparación de víctimas constituye un elemento fundamental para la construcción de paz y justicia social en Colombia. Los avances normativos y las políticas públicas desarrolladas por el Estado han permitido reconocer a las víctimas como sujetos de derechos y restablecer mecanismos de atención, reparación y restitución. No obstante, pues aún existen importantes retos relacionados con la efectividad de las medidas, la protección de aquellas comunidades rurales y las garantías de reparación verdaderamente integral. Asimismo, pues persisten dificultades relacionadas con la seguridad en algunos territorios, la demora en los procesos y precisamente aquella necesidad de fortalecer la presencia de carácter institucional en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Finalmente, consideramos que el derecho agrario y rural cumple un papel esencial e importante dentro de este proceso, especialmente en temas relacionados con la restitución de tierras, la protección del campesino y la reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto armado. Bueno, por tal motivo, manifestamos que la reparación de víctimas no es una obligación como tal del Estado. Sin embargo, es una obligación más bien social orientada a reparar la dignidad, la verdad, la justicia y a garantizar la no repetición. Muchas gracias.